Hola, hoy hablaremos de princesas que pese a su riqueza y estatus real, no escaparon al desamor, la traición o una muerte prematura. De sueños rotos al exilio y dolor inimaginable, sus vidas no fueron un cuento de hadas. Así que acompáñenme mientras exploramos todo esto y más. Para la primera historia, volvamos a la Francia del siglo XV. Catalina de Valois nació el 27 de octubre de 1409 en el Hotel Saint-Paul, cerca de París. Su padre era el rey Carlos VI de Francia y su madre era Isabel de Baviera. Catalina es llamada Catalina de Valois porque la casa de Valois era la familia real francesa entonces. Ellos eran una nueva línea real, la línea directa de la casa de los Capetos, que había gobernado Francia desde el siglo X. Se extinguió en 1328, momento en el que ascendió la casa de Valois. El padre de Catalina fue el cuarto rey Valois. Ascendió al trono en 1380, cuando tenía solo 11 años. Sin embargo, a medida que fue creciendo, desarrolló problemas psicológicos que le causaron episodios psicóticos y otros síntomas de enfermedad mental. Su reinado duraría en total 42 años, sumiendo a Francia en un prolongado periodo de debilidad política. Fue en este mundo de incertidumbre y agitación, donde Catalina llegó a la adultez, navegando una vida marcada por la inestabilidad política y las dificultades personales. Aunque sus luchas eran propias de la realeza, el estrés y las circunstancias difíciles son algo con lo que todos nos identificamos a nuestra manera. La vida de Catalina estaría marcada por una guerra que llevaba más de medio siglo en curso en Europa Occidental, cuando ella nació en 1400, la Guerra de los 100 años. Este conflicto había comenzado en 1337, y se basaba en el hecho de que la corona inglesa había controlado extensos territorios en el norte y oeste de Francia, remontándose al siglo XI. Cuando murió el último monarca Capeto de Francia en 1328, el rey Eduardo III de Inglaterra tenía más derecho al trono francés que la casa de Valois, de donde era Catalina. Eduardo era nieto del rey Felipe IV, gobernante de Francia, entre 1285 y 1314. En 1337, decidió tardíamente comenzar a reclamar su derecho al trono francés, desencadenando una guerra que duraría hasta 1453, un total de 117 años. La Guerra de los 100 años pasó por diferentes etapas. Inglaterra avanzó contra los franceses en las décadas de 1340 y 1350, pero luego perdió esos logros. Mientras Catalina crecía, el pueblo francés enfrentaba muchas dificultades debido a la guerra, pero ella aún vivía una vida de lujo, recibiendo ropa fina, juguetes y textos religiosos. Incluso la enviaron a un convento para recibir buena educación. Sin embargo, las cosas empeoraron aún más para los franceses, cuando el rey Enrique IV de Inglaterra revitalizó el esfuerzo de guerra inglés. Su punto máximo fue bajo Enrique V, hijo y sucesor, quien asumió el trono inglés a los 26 años en 1413. 2 años y medio después, en el día de San Crispín de 1415, Enrique logró una victoria devastadora sobre los franceses en Azincourt y quedó en posición de intentar imponer el dominio inglés en Francia. Catalina sería clave para estos planes. 1 año y medio después de Azincourt, 2 hermanos de Catalina, Luis y Juan, murieron. Carlos quedó como único heredero varón de su padre. Enrique V aprovechó su ventaja militar en Azincourt y empezaron negociaciones de paz. El matrimonio entre Enrique y Catalina ya se había tratado antes y Enrique retomó la propuesta. Se decía que Catalina era atractiva y el rey inglés esperaba que un hijo suyo heredara Inglaterra y Francia. Mientras tanto, los franceses no estaban en condiciones de resistir su petición. En mayo de 1420, se firmó el Tratado de Troyes entre Inglaterra y Francia, y el 2 de junio Catalina se casó con Enrique en la Catedral de Troyes.
El acuerdo estipulaba que el primer hijo del matrimonio de Catalina y Enrique sucedería al padre de Catalina como rey de Francia, y que el único hermano sobreviviente de Catalina, Carlos, sería excluido de la línea de sucesión. Catalina viajó a Inglaterra con su nuevo esposo. Fue coronada reina consorte de Inglaterra, el 23 de febrero de 1421. Luego, casi exactamente 9 meses después, dio a luz al hijo que su esposo esperaba que uniera a Inglaterra y Francia bajo una sola corona. Lo llamaron Enrique como su padre. Fue su único hijo y se convirtió en rey de Inglaterra en menos de un año. Cuando nació Enrique, su padre ya estaba otra vez en guerra con los franceses. Murió el 31 de agosto de 1422 en Francia, a los 35 años probablemente de disentería. Catalina ya era viuda antes de los 21 años. Además, la costumbre inglesa dictaba que una reina viuda, la viuda de un rey fallecido, nunca debía volver a casarse. Esto era para evitar que surgieran reclamos legales al trono desde la familia de su segundo esposo. Como reina viuda y madre del niño, quien fue rey Enrique VI de Inglaterra antes de cumplir un año, se esperaría que Catalina tuviera un papel importante en un largo gobierno de regencia. Esto duraría hasta que Enrique tuviera 14 años de edad, en la que comenzaría a gobernar, al menos en cierta medida, por sí mismo. La situación de Catalina era complicada. Al ser una princesa francesa, muchos nobles ingleses desconfiaban de ella y fue marginada por su cuñado Humphrey, duque de Gloucester, hermano de Enrique V. Humphrey fue Lord Protector de Inglaterra mientras su sobrino era menor de edad. La situación de Catalina empeoró tras la muerte de su padre, el rey Carlos VI de Francia, en octubre de 1422, poco después de la muerte de Enrique V. Aunque el Tratado de Troyes de 1420 establecía que el hijo de Catalina y Enrique heredaría el trono francés, el único hijo sobreviviente de Carlos, también llamado Carlos, reclamó el trono tras la muerte de su padre. En la siguiente década, aliado con Juana de Arco, obtuvo victorias sobre los ingleses y consolidó su gobierno como rey Carlos VII de Francia. Así, el matrimonio de Catalina con Enrique y el nacimiento de un heredero varón no unirían las coronas de Inglaterra y Francia. Los franceses ganaron la Guerra de los 100 Años en 1453 en La Belonzois, en gran parte porque Enrique VI, el hijo de Catalina, resultó ser tan inestable psicológicamente como lo había sido el padre de ella. En 1428, Catalina causó gran controversia. No existía una ley, pero era costumbre que una reina viuda no se casara tras la muerte de su esposo. Catalina rompió con la tradición 6 años después de la muerte de Enrique V, cuando se casó con un noble galés llamado Owen Tudor. Esto sucedió pese a las amenazas del Parlamento inglés de quitarle tierras y riquezas a Tudor si seguía con el matrimonio. Catalina se casó con Owen, lo que causó disputas con su cuñado y varios nobles ingleses importantes. Enrique VI tenía solo 6 años entonces, y aunque estaban furiosos, Catalina seguía siendo la madre del rey. Owen Tudor fue protegido de intentos de quitarle sus tierras. Catalina y Owen tuvieron muchos hijos a principios de la década de 1430. Tuvieron al menos 4 hijos, 3 varones y una mujer. Aunque podría haber 1 o 2 más, ya que Owen también tuvo un hijo ilegítimo en esa época. Edmundo y Gaspar, 2 hijos, son muy importantes. Edmundo fue el padre de Enrique Tudor, quien en 1485 reclamaría el trono inglés y se convertiría en rey. Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor, mientras que Gaspar fue un gran defensor de la causa de su sobrino a principios de la década de 1480. Así que Catalina fue la abuela de Enrique VII y bisabuela del infame rey Enrique Vicelio. Catalina murió antes de que su hijo con Enrique gobernara por sí mismo y antes de que sus otros hijos crecieran.
Catalina padeció una enfermedad durante años, y uno de sus embarazos la agravó, causándole la muerte el 3 de enero de 1437 a los 35 años. La muerte de Catalina desató una extraña saga de 440 años sobre sus restos. Los nobles ingleses procesaron de inmediato a Owen Tudor por casarse con la reina viuda y lo detuvieron. Decidieron que no era apropiado que una mujer que deshonró a su esposo real, como lo hizo Catalina, fuera sepultada junto a él. Así que los restos de Catalina fueron enterrados en la capilla de la Virgen en Westminster, en 1437, y no junto a los de su esposo en la cripta real de la abadía de Westminster. Curiosamente, en su lugar se talló una efigie de madera de Catalina, y se colocó junto a Enrique V en la abadía de Westminster. Medio siglo después, las cosas se volverían aún más extrañas. Los restos de Catalina estuvieron intactos en la capilla de la Virgen por décadas. Las cosas cambiaron cuando su nieto, de su segundo matrimonio con Owen Tudor, subió al trono inglés como Enrique VII en 1485. Enrique centró gran parte de su reinado en mostrar la reconciliación de Lancaster, York y Tudor bajo su gobierno. Tras las guerras de las Rosas, que se dieron en Inglaterra tras la muerte de Catalina, principalmente por una crisis provocada por su hijo. Bueno, en la década de 1450, Enrique VI sufrió un colapso psicológico. Enrique VII planeó derribar la capilla de la Virgen, que albergaba los restos de su abuela, y construir una capilla más grande para varios monarcas recientes, incluido Enrique VI. Esto implicó perturbar la tumba de Catalina, que fue abierta durante la construcción. Enrique no terminó su proyecto en la capilla de la Virgen. El ataúd de Catalina y sus restos solo se trasladaron a la abadía de Westminster, donde fue enterrado Enrique V. Quienes visitaban el lugar a inicios del siglo XVI veían un ataúd maltrecho tirado en el suelo. Sorprendentemente, a nadie se le ocurrió retirarlo o enterrarlo de una manera adecuada. En su lugar, el ataúd solo se dejó ahí. Lo único es que se dejó ahí durante aproximadamente 280 años. Con el tiempo, el ataúd de Catalina despertó interés. Una parte se rompió, mostrando los restos internos, y algunas personas vinieron a verlos. Pero no parece que a nadie en posición de hacer algo al respecto se le haya ocurrido que debían remediar la situación. La atracción turística macabra crece al saber que Samuel Pepys, administrador de la Marina Real y famoso diarista de la década de 1660, visitó la tumba y escribió sobre los restos de Catalina. El martes de carnaval de 1669 fui a la abadía y, por un favor, sostuve la parte superior del cuerpo de la reina Catalina de Valois. Besé su boca y reflexioné. Besé a una reina. En mi cumpleaños 36, besé a una reina. En el siglo XVIII, los restos de Catalina llevaban tanto tiempo en un ataúd abierto y dañado en la abadía de Westminster que hasta niños de la escuela local los habían perturbado. Finalmente, en 1778, el decano de Westminster, John Thomas, ordenó la retirada del ataúd y el cuerpo de Catalina, o lo poco que quedaba de ellos, al panteón de la familia Percy, de las líneas aristocráticas más antiguas y estimadas de Inglaterra. En este punto habían estado expuestos en la abadía de Westminster durante casi 300 años. El viaje no había terminado. Un siglo después, en el reinado de la reina Victoria, se decidió que Catalina fuera enterrada junto a su esposo, el rey, como debió haber sido 440 años antes. En 1877, sus restos, algunos huesos y cenizas, fueron trasladados de la bóveda Percy y colocados bajo la losa de piedra, en la del rey Enrique V. Así, 440 años después de su muerte, y casi 400 años después de que su nieto mandara abrir su tumba en la capilla de la Virgen,
Catalina finalmente fue sepultada. La efigie de madera colocada junto a Enrique V en 1437 ahora está en la galería de la Abadía de Westminster. Volvamos a la Noruega del siglo III para conocer una historia narrada por History Profiles. A pesar de que no existe un registro claro de su nacimiento, se cree que Cristina de Noruega nació en el año 1234 en la ciudad portuaria noruega de Bergen, que era la capital del Reino de Noruega y uno de los centros comerciales más importantes de Europa durante la Alta Edad Media. Cristina era hija del rey Håkon IV Håkonsson de Noruega, quien gobernó desde 1217, y de la reina consorte Margarita Skulesdata. Cristina fue la tercera de los 4 hijos de sus padres y también tenía 2 medio hermanos por parte de su padre. Cuando Cristina nació a mediados de la década de 1230, su padre estaba envuelto en una guerra civil con un pretendiente al trono, Sigurd Ribbon. Esto había dividido a la nobleza noruega y duró muchos años, terminando finalmente en 1240, cuando Håkon se estableció indiscutiblemente como el rey de Noruega. Dado todo esto, los primeros años de Cristina transcurrieron en un contexto de guerra e inestabilidad dentro de la familia real. Después de eso, el reino medieval de Noruega alcanzó su apogeo con Håkon, quien se consolidó como el principal gobernante del Mar del Norte, con Noruega extendiéndose al oeste, para ejercer control sobre regiones como las Hébridas y las Islas Orcadas en Escocia, las Islas Feroe y la colonia nórdica de Islandia. Håkon fue buscado por muchas de las mayores potencias europeas como aliado, y hasta le ofrecieron el título de Rey Supremo de Irlanda en los años 1250. Como veremos, la posición de fuerza política y militar de Håkon influiría en la vida de Cristina de maneras muy significativas. Como parte de la familia real noruega, Cristina habría crecido en una corte avanzada en Bergen. Aquí se conservaban muchos aspectos de la sociedad nórdica, y aún se construían casas largas vikingas. Para el siglo XIII, estas ya eran grandes y contaban con numerosos funcionarios y sirvientes, formando una de las cortes reales más poderosas de Europa. Noruega era rica por el comercio en el Atlántico Norte y el Mar Báltico, y Cristina habría crecido acomodada para los estándares de esa época. Prácticamente no existen registros administrativos ni correspondencia que hayan sobrevivido hasta hoy para arrojar luz sobre los acontecimientos de la vida de Cristina, y esto ha dado lugar a muchos relatos y leyendas. Tenemos varias sagas nórdicas que nos dan algunos detalles sobre ella, aunque son limitados. Las sagas nórdicas alcanzaron su apogeo en el siglo XIII, y por lo general fueron escritas anónimamente por eruditos islandeses interesados en el mundo nórdico. Por lo tanto, hay fragmentos de información relacionados con la vida de Cristina que se encuentran en varias de ellas. La saga principal sobre Cristina es la Hakonar saga o saga de Håkon Håkonarsson, una antigua épica nórdica escrita a mediados de la década de 1260 por el historiador islandés Sturla Bordason. Bordason compuso la epopeya en 1264 o 1265, mientras residía en la corte de Magnus Lagaböte, el hermano de Cristina y el hijo y sucesor del rey Håkon IV. La saga es, en efecto, una celebración del reinado de Håkon. Por ello incluye detalles extensos sobre la política de la década de 1250 y es nuestra principal fuente sobre el matrimonio de Cristina y su contexto diplomático. En la década de 1250, cuando Cristina era adolescente, varios reinos poderosos de Europa buscaban aliarse con el rey Håkon de Noruega, cuya flota dominaba el Atlántico Norte. Uno de esos pretendientes era Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio. Él era el gobernante de uno de los varios reinos cristianos que habían surgido en la península ibérica como parte de la Reconquista, una serie de campañas de los estados cristianos para recuperar el territorio de los moros. Alfonso controlaba gran parte del norte, oeste y centro de España,
Pero Castilla había hecho pocos avances contra los moros de Granada en el sur durante décadas, en parte porque el emir de Granada era constantemente reforzado por los musulmanes del norte de África. Para romper el estancamiento, Alfonso decidió liderar una cruzada desde Iberia hacia África, pero necesitaba una flota para transportar a sus tropas al norte de África. La flota de Haakon era una candidata obvia para tal tarea. En Noruega, Haakon también estaba ansioso por una alianza con Castilla, porque garantizaría el suministro de grano y otros alimentos a su reino desde el Mediterráneo. Cuenta la leyenda que a principios de la década de 1250, cuando Cristina tenía unos 20 años, su padre arregló que se casara con el rey Alfonso, pero había un problema. El rey Alfonso ya estaba casado. Se había casado con Violante de Aragón en 1249. Pero, a pesar de que habían pasado varios años, ella no había tenido hijos y se temía que fuera estéril. Para ese momento, Alfonso ya estaba harto y planeaba anular el matrimonio. Cristina, según él, le daría herederos y era muy hermosa. Ella era alta, de piel pálida, cabello largo y dorado, y ojos azules. Sería un gran matrimonio para Cristina y una alianza útil para Haakon. Una vez que su hija se casara, sería reina de Castilla y posiblemente emperatriz, ya que Alfonso era candidato a emperador del Sacro Imperio Romano. A inicios del verano de 1257, Cristina dejó su tierra natal con unos 100 seguidores, rumbo al cálido Mediterráneo. La expedición cruzó a Yarmouth en Inglaterra antes de cruzar el Canal de la Mancha, y luego continuar por tierra desde Normandía hasta el sur de Francia, llegando a Cataluña. En el invierno de 1257 cruzaron el Reino de Aragón y entraron en Castilla, llegando a Valladolid a inicios de enero de 1258. La saga de Haakon Haakonarson nos habla del viaje. La princesa disfrutó del viaje, aún más mientras más al sur llegaban. Al llegar a Gerona, el conde local, al enterarse de la llegada de la doncella, cabalgó 50 millas con el obispo y 300 hombres para recibirla. Cuando llegaron a la ciudad, el conde tomó el caballo de la princesa por las riendas y la escoltó hasta la ciudad, y él y el obispo caminaron a su lado todo el camino hasta sus aposentos. Así de grande era el honor que le mostraban donde quiera que iba. Sin embargo, al final, su largo viaje fue en vano. Una vez que llegó a Castilla, Cristina se enteró de que el rey Alfonso ya no tenía ninguna intención de casarse con ella. Su esposa, tras años de infertilidad, tuvo un heredero y él no pensaba repudiarla. Una versión dice que Jaime I de Aragón, llamado el Conquistador, supo pronto esto y le envió a Cristina un mensaje para pedirle matrimonio. Conoció a la princesa a fines de 1257 durante su viaje a Castilla y quedó impresionado por su belleza. Su esposa, Violante de Hungría, había muerto años antes y él buscaba una nueva esposa. Sin embargo, él era un hombre de unos 50 años y el padre de Cristina no quiso aliarse con el reino de Aragón, así que rechazaron amablemente su petición. El rey Alfonso se encontró en una situación complicada porque no sabía qué hacer con la joven y hermosa princesa, así que decidió que ella eligiera esposo entre sus 4 hermanos. El primer hermano era un hombre atractivo y talentoso, pero estaba casado, aunque estaba separado de su esposa y no tenía problemas en dejarla. Cristina lo rechazó de inmediato, sin querer involucrarse con otro hombre casado. El segundo hermano era conocido por ser atractivo, inteligente y un gran guerrero, pero estaba muy lejos de Castilla, así que Cristina también rechazó esa propuesta. Luego le presentaron a los 2 hermanos menores, y eligió a Felipe. Sin embargo, la historia de Cristina comprometida con el rey, rechazada y obligada a elegir entre sus hermanos, quizá no sea cierta. Bueno, para 1258, el rey Alfonso y su esposa ya tenían 3 hijos,
El primero había nacido en 1253 y 4 años, antes de que Cristina zarpara hacia España. Algunas teorías sugieren que le mintieron a la princesa, diciéndole que se casaría con el rey Alfonso. Por supuesto, este era el matrimonio que Haakon había buscado originalmente para su hija. Pero después de que la esposa de Alfonso diera a luz tras casi 5 años de matrimonio, él ya no podía anular su unión como lo había considerado antes. Así, el rey Alfonso ofreció a su hermano, el infante Felipe de Castilla, en su lugar, y después de casi 2 años de extensas misiones diplomáticas entre los reinos para negociar los términos del matrimonio, Cristina partió. Cristina se casó con su nuevo esposo el 31 de marzo de 1258, en la iglesia de Santa María la Mayor, donde hoy está la Catedral de Valladolid. Felipe era una elección inusual como marido. Nacido en 1231, había sido criado por su padre, el rey Fernando III, para convertirse en una figura importante dentro de la Iglesia española. Aunque fue nombrado arzobispo de Sevilla a principios de la década de 1250, tras la muerte de su padre en 1252, renunció a la vida religiosa, así que fue libre de casarse con Cristina algunos años después. Mientras que la mayoría del grupo de 100 personas que acompañó a Cristina de Noruega a España pronto volvería a Escandinavia. Muchos de ellos eran compañeros cercanos de la princesa, y otros funcionarios que en última instancia estaban destinados a vivir con ella en Castilla como parte de su personal doméstico. Por lo tanto, aunque se encontraba viviendo en una tierra extraña, todavía había algunos rostros familiares. El rey Alfonso otorgó amplias propiedades e ingresos a los recién casados, sobre todo en Sevilla, donde Felipe fue arzobispo. Pero Cristina no disfrutaría esta riqueza y posición mucho tiempo. Con el tiempo, Cristina se sentía incómoda en Sevilla y probablemente deprimida. Extrañaba su país, su gente, y no soportaba el calor ni la corte real. Se dice que esto, así como el hecho de que ya no se convertiría en reina de Castilla, le causó una tristeza increíble y su salud comenzó a deteriorarse. Murió en 1262 a los 28 años. Se cree que su muerte ocurrió en la ciudad de Sevilla, pero como sucede con muchas otras cosas relacionadas con la vida de Cristina, los detalles no son del todo claros. Ella y Felipe no tuvieron hijos, así que no se estableció ninguna rama casi noruega de la familia real castellana. Una leyenda que rodea a Cristina afirma que el rey Alfonso pronto se enamoró de ella y que comenzaron una relación secreta. Por eso, él le hizo rechazar la propuesta de matrimonio del rey de Aragón, pues no soportaba perderla. Se dice que la reina consorte pronto se enteró de este romance prohibido y se puso celosa y furiosa por el amor de su esposo hacia otra mujer. Como resultado, ordenó el asesinato de Cristina, y esta fue posteriormente envenenada, aunque esto es solo una especulación. Es más probable que haya muerto por una enfermedad, aunque no podemos estar seguros. Al final, Alfonso X no pidió mucha ayuda a su aliado noruego, Haakon IV. Sin embargo, lanzó varias misiones menores similares a cruzadas en lo que hoy es Marruecos, y durante su reinado Castilla realizó grandes conquistas en el sur de España, especialmente cerca de Cádiz. Gran parte de esto se logró gracias a los recursos financieros que Haakon le había proporcionado como parte de la dote de Cristina cuando se casó con Felipe. La leyenda dice que poco antes de su muerte, Cristina pidió que se construyera una iglesia en Castilla dedicada a San Olaf para que pudiera ser enterrada allí. San Olaf, u Olaf II Haraldsson, fue rey de Noruega entre los años 1015 y 1028, y era un pariente lejano de Cristina. Tras su muerte, fue canonizado por convertir a los noruegos paganos al cristianismo. Con el tiempo, Olaf se convirtió en el santo nacional de Noruega, pero el deseo de Cristina de que se estableciera una iglesia en honor al santo en Castilla no fue concedido. En cambio, fue sepultada en una iglesia de Covarrubias. No se sabe si Felipe lloró la muerte de su hermosa esposa, pero en cualquier caso, se volvió a casar rápidamente. En 1952, algunos artesanos que estaban realizando reparaciones en la iglesia de Covarrubias abrieron el ornamentado sarcófago de Cristina.
Al destaparlo, los involucrados hallaron un esqueleto parcialmente momificado de 1.72 metros, con cráneo pequeño y dientes bien conservados, sin caries. Todo apunta a que es el esqueleto de una mujer de gran estatura, joven y fuerte. Esto coincidiría con la muerte temprana de Cristina. Las autoridades eclesiásticas habían perdido el rastro de a quién pertenecía el ataúd, pero un registro de 1757 reveló que era para Cristina. Se descubrió mediante investigaciones arqueológicas e históricas que Cristina quería una iglesia dedicada a San Olaf en su lugar de entierro. En consecuencia, a principios del siglo XXI, las autoridades de Covarrubias, junto con los gobiernos de Islandia y Noruega, proporcionaron fondos para la construcción de una pequeña iglesia en el pueblo para honrar al santo noruego. Cristina fue reinhumada allí tras la consagración de la iglesia en 2011. Así se cumplió el último deseo de esta princesa noruega, quien se casó lejos de su hogar en el siglo XIII. Ahora viajamos a la Inglaterra del siglo XVIII, donde el trágico destino de una princesa cambió la historia. La princesa Carlota Augusta de Gales nació el 7 de enero de 1796 en Carlton House, Londres. Su padre era Jorge, príncipe de Gales y heredero al trono británico. A pesar de ser el heredero al trono, Jorge permaneció soltero hasta bien entrada la treintena, y no había tenido un heredero propio. Esto se debía a que estaba involucrado en una relación de larga data con María Fitzherbert, una plebeya y católica, razones que impedían que Jorge pudiera casarse legalmente con ella si algún día quería ser rey. Había leyes que impedían que el cónyuge de un católico romano heredara el trono británico. Jorge siguió soltero, pero tuvo una relación con Fitzherbert durante gran parte de finales de los años 1780 y de los años 1790. En la primavera de 1795, finalmente accedió a casarse y tener un heredero como quería su padre. Jorge debía casarse con Carolina de Brunswick, una princesa alemana y su prima hermana. Jorge y Carolina se odiaron desde el inicio de su relación. Sin embargo, se casaron el 8 de abril de 1795. Jorge diría después que solo estuvieron juntos como marido y mujer en 3 ocasiones, y luego nunca más. Esto ocurrió durante las primeras semanas de su unión. Carlota nació casi 9 meses después de la boda de sus padres, fruto de su breve relación sexual. Al día siguiente de que ella naciera, el príncipe Jorge planeó separar a su hija de su madre. Así comenzaron 20 años de intrigas de su padre, que siempre causaron problemas a Carlota. Para entonces, él y su esposa Carolina ya vivían separados, y menos de un año tras casarse, el príncipe había retomado su relación con María Fitzherbert. Carlota creció en su propia residencia bajo la supervisión de la condesa viuda de Elgin, su institutriz. Era común para los hijos de la realeza en la Gran Bretaña del siglo XVIII, pero lo inusual fue que Carlota no veía a sus padres juntos en sus primeros años. En vez de eso, la mandaban a visitarlos en distintas casas de Londres y otras partes de Inglaterra, aunque Jorge intentaba obstaculizar a su esposa separada en esto. Sin embargo, no tenía total libertad, ya que el abuelo de Carlota, el rey, solía bloquear los intentos de su hijo de limitar el contacto entre Carlota y Carolina. El príncipe Jorge se vio obligado a ceder ante su padre en muchas ocasiones, ya que tenía un grave problema con el juego, y con frecuencia tenía que acudir al rey para pedirle dinero y pagar sus deudas. Esto le daba al rey Jorge influencia sobre su hijo, y la usaba para intentar proteger a su nieta. Con el tiempo, el padre de Carlota comenzó a ignorarla, pues su aspecto le recordaba demasiado a su esposa Carolina, y su presencia en Londres lo molestaba. En 1804, el rey ofreció cuidar a Carlota,
Pero Jorge lo impidió por temor a que tuviera mucho contacto con su madre, siendo pupila de los reyes. Mientras tanto, Carlota siguió criándose en Warwick House. Allí, su educación fue confiada al obispo de Exeter, Juan Fisher. Bajo su supervisión, la princesa tuvo tutores de escritura, historia, religión, literatura, latín, dibujo, música y danza. Su institutriz y tutores comentaban en cartas que la princesa se volvía una niña vivaz y sin miedo a expresar su opinión. La tortuosa relación entre los padres de Carlota fue especialmente difícil, ya que convirtió a Carlota en la única heredera legítima de su padre y la pareja no tendría más hijos. Esto la hacía segunda en la sucesión al trono británico desde su nacimiento, lo cual era relevante porque su abuelo, el rey Jorge III, sufrió problemas psicológicos por años. La llamada locura del rey Jorge III aún no se comprende completamente. Desde mediados de la década de 1780, empezó a tener cambios de humor severos, alternando días de manía con periodos de depresión. A veces hablaba sin energía, y tenía una preocupante tendencia a referirse a personas que llevaban mucho tiempo muertas como si todavía estuvieran presentes en el mundo. Sin embargo, este comportamiento era periódico y, en general, Jorge se recuperaba después de varios días o semanas. Como el conocimiento médico era limitado, no se sabe con certeza qué padecía el rey, aunque las mejores evaluaciones actuales lo sugieren que se trataba de porfiria aguda, un trastorno hepático que acumula sustancias químicas en la sangre y envenena a la persona, aunque de una manera que causa una inestabilidad psicológica creciente y otras enfermedades en lugar de matar a la persona. Aunque se recuperó en 1788 y retomó sus deberes como rey, el temor a otro colapso psicológico siempre estuvo presente para la familia real y el gobierno británico. Esto afectó a Carlota. Si su abuelo quedaba incapacitado otra vez, su padre sería rey en todo menos en el nombre, y ella sería la siguiente en la sucesión al trono. Esto significaba que Carlota, aunque era niña, tenía gran importancia en Gran Bretaña. También era inevitable que su matrimonio se convirtiera en un asunto de importancia política, tan pronto como tuviera la edad suficiente para casarse. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En 1810, el rey Jorge cayó en un episodio final de demencia. Vivió 10 años más antes de morir en 1820. Tristemente, pasó sus últimos días solo, hablando con amigos fallecidos hace tiempo, pues sus médicos creían que lo mejor era no molestarlo mucho. El príncipe Jorge asumió como regente de Gran Bretaña, rey en todo menos en el nombre. La década de 1810 se llama período de la regencia. Carlota estaba molesta por la deterioro de su abuelo, con quien era muy cercana, y quien la protegía de las intrigas de su padre. Ahora, lamentablemente, sería un foco de intrigas políticas en la década de 1810, aunque apenas entraba en la adolescencia. Tras asumir la regencia en 1810, el príncipe Jorge restringió la correspondencia de su hija de 14 años y permitió que viera a su madre solo en visitas supervisadas cada 2 semanas. Sin embargo, incluso mientras intentaba controlarla, la princesa estaba desarrollando una reputación de tener voluntad propia. Tras la designación de su padre como regente, estalló una batalla política en Londres, porque el príncipe rechazó formar un gobierno con políticos del partido Whig, el grupo liberal que el rey había apoyado durante su reinado. Mientras asistía a la ópera en la capital, Carlota, que compartía las ideas políticas de su abuelo, lanzó besos al líder Whig, Lord Grey. El público lo notó y en general lo aprobó. Sin embargo, su padre se enfureció y restringió aún más a Carlota, dándole solo el dinero mínimo para su casa, e insistiendo en que de ahora en adelante se sentara en algún asiento trasero apartado cuando asistiera a la ópera.
Las noticias sobre el trato severo de su padre se estaban haciendo de dominio público y lo hacían más impopular. Para 1812, Carlota era recibida por multitudes animadas en las pocas ocasiones que se le permitía aparecer en público. Para ese momento, Carlota tenía 16 años y el tema de su matrimonio estaba cobrando importancia. Las guerras en Europa terminaban y el matrimonio era una forma de que Gran Bretaña se aliara con otra casa real. Desde la década de 1790, Gran Bretaña había estado involucrada en una guerra casi continua con Francia. Primero el gobierno republicano revolucionario de ese país y luego el régimen de Napoleón Bonaparte, quien fue emperador de Francia, llegaron a dominar gran parte del continente. Las dinastías reales que Napoleón había derrocado serían pronto restauradas, y el príncipe Jorge buscaba fortalecer lazos con la Casa de Orange en los Países Bajos. Carlota debía casarse con el príncipe Guillermo de Orange para fortalecer la influencia británica en el noroeste de Europa. Al principio, Carlota aceptó a regañadientes casarse con el príncipe en diciembre de 1813, pero para la primavera de 1814 ya se resistía. La princesa temía que, si lo hacía, tendría que vivir en Holanda a partir de entonces, y que su madre, quien tenía pocos aliados restantes en Inglaterra, quedaría completamente a merced de su padre. Por lo tanto, rompió el compromiso, negándose a seguir los deseos de su padre. Jorge reaccionó de manera típica. Despidió a los sirvientes de la casa de Carlota y restringió aún más sus finanzas. Fue un golpe cruel, pues muchos de estos sirvientes eran compañeros de toda la vida de Carlota, como Cornelia Knight, a quien conocía desde niña. Luego desterró a Carlota a Cranbourne Lodge en el bosque de Windsor. Aquí solo se le permitiría recibir a una visitante, su madre, quien la visitaría una vez por semana. En este contexto, la madre de Carlota decidió dejar Inglaterra y volver a Alemania. Esto era lo que Jorge quería que hiciera durante los últimos 18 años. Ahora tenía lo que quería y, como resultado, el trato de Jorge hacia Carlota mejoró considerablemente. La princesa ya no estaba aislada, y a finales de agosto de 1814 fue a la costa en Weymouth. El séquito de Carlota se detenía y multitudes amistosas se reunían para verla. Al llegar al pueblo costero, había luces y una pieza central que decía: «Salve, princesa Carlota, la esperanza de Europa y gloria británica». Esto solo demuestra cuánto la amaba el pueblo británico y que ya la consideraban su futura reina. Para 1815, Carlota ya tenía una relación con otro joven noble. En 1814, Carlota conoció al príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Saalfeld en una fiesta en Londres. Pronto empezó a visitarla y se volvieron cariñosos. Se comprometieron y el 2 de mayo de 1816 se casaron, con multitudes llenando las calles de Londres. La joven pareja real se estableció en Claremont, en Surrey. Fue una unión feliz y Carlota seguía siendo muy popular entre los británicos. Cuando Carlota quedó embarazada en 1817, parecía que sus tribulaciones pasadas finalmente se habían resuelto y que un futuro feliz se abría para ella, pero la tragedia la golpeó. El embarazo fue complicado y a inicios de noviembre Carlota entró en labor de parto. Esto duró 50 horas y terminó con un hijo muerto. Se volvió una doble tragedia. Unas horas tras el parto, Carlota vomitó violentamente y se quejó de dolor abdominal. Además, no se detuvo su sangrado posparto. Su médico, Sir Ricardo Croft, notó lo fría que estaba y pidió que trajeran a Leopoldo, pero para cuando despertaron a su esposo y lo llevaron a la habitación, Carlota ya había muerto. La querida princesa tenía solo 21 años cuando falleció, y su muerte fue recibida con una gran muestra de dolor público. El luto fue tan grande que se agotó la tela negra. Las tiendas cerraron 2 semanas y hasta los pobres y los indigentes usaron brazaletes negros. Enrique Brum escribió lo siguiente sobre la muerte de la princesa:
Realmente fue como si cada hogar en toda Gran Bretaña hubiera perdido a un hijo favorito. Carlota fue sepultada en la capilla de San Jorge, Castillo de Windsor, con su hijo a sus pies, el 19 de noviembre de 1817. Su médico, Ricardo Croft, fue tan criticado tras su muerte que se suicidó meses después. Su muerte terminó la línea directa de sucesión. El príncipe Jorge no tenía más hijos legítimos y, salvo que él y Carolina se divorciaran, él se casara de nuevo y tuviera más herederos, la sucesión pasaría a los otros hijos de Jorge III, al morir el príncipe Jorge. Curiosamente, en ese momento, Jorge III tenía 12 hijos legítimos vivos, pero ningún nieto legítimo. Comenzó una competencia entre sus hijos, los duques, por casarse y tener un heredero. Por eso la mayoría de los nietos legítimos de Jorge III nacieron tras la muerte de Carlota. Tras la muerte de Jorge III en 1820, el príncipe Jorge asumió como rey Jorge IV. Su reinado terminó en 1830, cuando su hermano menor Guillermo se convirtió en Guillermo IV. Guillermo tampoco tenía heredero legítimo, así que cuando murió en 1837, el trono pasó a la joven princesa Victoria, la hija de 18 años del príncipe Eduardo, duque de Kent, el cuarto hijo del rey Jorge III. Así que si Carlota no hubiera muerto en 1817 y hubiera dado a luz a un heredero, la reina Victoria, conocida como la abuela de Europa, y cuyo reinado abarcó el periodo de la primacía de Gran Bretaña como superpotencia mundial, nunca habría llegado a ser reina de Gran Bretaña. Aunque Carlota no es muy recordada, su vida plantea un gran ¿qué hubiera pasado si? Pues de haber vivido más, la historia de Gran Bretaña y Europa sería distinta. La mayoría de los aficionados a la historia conocen la ejecución de María Antonieta y el rey Luis XVI. Pocos saben de la vida trágica de su hija, así que vamos a conocerla. Aunque es bien sabido que el rey Luis XVI y su esposa, la reina María Antonieta, fueron depuestos y ejecutados a principios de la década de 1790 como parte de la Revolución Francesa. Lo que a menudo se menciona menos es el papel residual que la Casa de Borbón, la familia real francesa de la que provenía Luis, siguió desempeñando en la política francesa durante el siglo XIX. De hecho, una de las hijas de Luis y María incluso llegó a ser brevemente reina de Francia en 1830. María Teresa Carlota era la hija mayor de Luis y María. Ella nació el 19 de diciembre de 1778 en el Palacio de Versalles, cerca de París. Ella tuvo 3 hermanos en los años siguientes, pero cada uno de ellos viviría vidas trágicamente cortas. Luis José nació en 1781, pero murió de tuberculosis en 1789, cuando tenía solo 7 años. La misma enfermedad ya había matado a la única hermana de María, Sofía Elena, en 1787, cuando estaba a punto de cumplir su primer año. El último hermano, Luis Carlos, nació en 1785 y, como veremos, iba a desempeñar un papel en los tumultuosos acontecimientos que surgieron a partir de la Revolución Francesa de 1789. La infancia de María transcurrió rodeada del boato y la formalidad de la corte real en Versalles. Fue criada por una serie de institutrices, entre las que se encontraba la persona de mayor confianza de su madre, Yolanda de Polestrón, duquesa de Polignac. Contrario a la percepción popular, su madre, María Antonieta, no era una despilfarradora frívola e indiferente al bienestar de los ciudadanos de Francia, sino que intentó inculcar en su hija las virtudes de la caridad. Sin embargo, los problemas estaban gestándose en toda Francia, y en particular entre la creciente población de París. Varias malas cosechas y crisis económicas en la década de 1780 desestabilizaron a Francia y pronto todo estalló. En 1789, para enfrentar la crisis financiera, Luis XVI convocó a los Estados Generales, el Parlamento francés. No se reunía desde hace más de siglo y medio,
Pero ahora era necesario votar un gran pago al monarca para evitar el inminente colapso económico de Francia. Luis, por su parte, creía que podía conceder algunas pequeñas concesiones al Parlamento, tras lo cual lo disolvería y volvería a gobernar de manera autocrática desde Versalles. Estaba profundamente equivocado en esta suposición. En el verano de 1789, tras la primera reunión de los estados, el rey y sus ministros perdieron pronto el control. El Parlamento pronto comenzó a tomar el poder político en sus propias manos y trasladó la sede del gobierno de regreso a París. El asalto a la Bastilla por una multitud parisina, el 14 de julio de 1789, fue clave en la Revolución Francesa, indicando hasta qué punto Luis había quedado marginado en el gobierno de su propio país. Miembros de la corte real comenzaron a huir de Francia. A inicios de octubre, una multitud de parisinos fue a Versalles y obligó al rey, la reina y sus 2 hijos vivos a mudarse a París. Permanecerían el próximo año y medio en el Palacio de las Tullerías en París, antes de que fracasara un imprudente intento de huir de Francia en junio de 1791. Lo que llevó a un deterioro de las relaciones entre el rey y la reina y el gobierno revolucionario. Finalmente, en agosto de 1792, Luis fue depuesto, tras lo cual fue juzgado y ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793. La madre de María tuvo un destino similar en octubre de 1793. Así, para finales de 1793, María Teresa era prácticamente una huérfana, bajo arresto en París por un gobierno revolucionario hostil. Ella y su hermano menor, Luis Carlos, estuvieron arrestados en distintos lugares. Finalmente, Luis murió el 8 de junio de 1795. Esto, al igual que con su hermano y hermana fallecidos, también se debió casi con certeza a la tuberculosis. Una autopsia realizada días después de su muerte reveló lesiones físicas. El niño, de solo 10 años, evidentemente había sido maltratado en cautiverio. Luis Carlos falleció justo cuando el periodo más violento y extremo de la Revolución Francesa estaba llegando a su fin. Una administración más optimista permitió a María Teresa salir de Francia en diciembre de 1795, poco antes de cumplir 17 años. Ahora se dirigiría a Viena para vivir en el exilio en la corte de sus primos austriacos, mientras que su madre, María Antonieta, había nacido en la familia real austriaca de los Habsburgo. María llegó a Viena en los primeros días de 1796. Ella fue la única miembro de la familia real Borbón que sobrevivió a un prolongado periodo de arresto por parte del gobierno revolucionario francés en la primera mitad de la década de 1790. Poco después fue trasladada a Curlandia, en la actual Letonia, donde su tío, el hermano de Luis XVI, Luis Estanislao, se había establecido, autoproclamándose rey Luis XVIII de Francia. El rey autoproclamado quería que María se casara con Luis Antonio, hijo de Carlos Felipe, hermano de Luis XVI. Aunque eran primos hermanos, María aceptó y se casaron el 10 de junio de 1799 en el Palacio de Jelgava en Letonia. María y Luis Antonio después se mudaron a Gran Bretaña. Aquí bien pudieron haber vivido una larga vida en un exilio cómodo, pero con el tiempo los acontecimientos en Francia iban a cambiar radicalmente el curso de la vida de María una vez más. A finales de la década de 1790, la República Francesa gradualmente se transformó en una dictadura militar, encabezada por el general Napoleón Bonaparte. Finalmente, en 1803, este comandante militar corso se proclamó emperador de Francia. Siguieron años de guerra, durante los cuales Napoleón primero conquistó la mayor parte de Europa, y luego lo perdió todo, habiendo cometido el error de intentar invadir Rusia.
Su abdicación en 1814 marcó el regreso de los Borbones a su tierra natal. El tío de María, Luis XVIII, ahora retomó la monarquía de Francia, y a pesar de un breve regreso al poder de Napoleón en 1815, la restauración borbónica resultaría duradera. Gobernó el país de sus antepasados hasta 1824. Cuando Luis XVIII murió el 16 de septiembre de 1824, fue sucedido por su hermano Carlos Felipe, quien se convertiría en el rey Carlos X de Francia. Como hermano de Luis XVI, el nuevo monarca era al mismo tiempo el tío de María y su suegro. Su hijo mayor, Luis Antonio, era esposo de María. De este modo, 30 años después de que sus padres fueran ejecutados en el apogeo de la Revolución Francesa, María ahora se encontraba casada con el heredero aparente al trono francés. Carlos X, el nuevo monarca, era muy impopular en la segunda mitad de la década de 1820. Siendo un monárquico acérrimo, se ganó la enemistad de un amplio sector de la sociedad francesa con sus esfuerzos por restablecer una aristocracia francesa fuerte y su apoyo a la Iglesia Católica. Todas las medidas que recordaban al pueblo francés el gobierno absolutista de su hermano durante los 20 años previos a la Revolución de 1789. Carlos luchó contra su oposición, iniciando una guerra colonial en Argelia para ganar apoyo a su gobierno en el país, pero finalmente fue demasiado lejos con sus tendencias absolutistas. La causa de su destitución fue la promulgación de varias leyes en julio de 1830. Las ordenanzas de julio, como se les ha llamado, disolvieron el Parlamento francés, limitaron los derechos de voto en el país e intentaron censurar la prensa. En pocos días, disturbios contra su gobierno se propagaron por Francia. Esto se llama la Revolución de Julio de 1830 y permitió que María fuera brevemente reina de Francia. Al darse cuenta de que su situación era desesperada, el 2 de agosto Carlos X abdicó en favor de su hijo, el esposo de María, Luis Antonio. Sin embargo, las posibilidades de Luis de sofocar el descontento en toda Francia no eran mejores que las de su padre, aunque se cree que María lo instó a asumir el puesto de rey de Francia. Él dudó y, 20 minutos tras la abdicación de Carlos X, Luis Antonio también renunció al trono a favor de su hermano menor, Enrique, de 9 años, esperando que fuera el candidato de consenso para nuevo monarca. El resultado de estos acontecimientos el 2 de agosto de 1830 fue que durante 20 minutos, entre la abdicación de Carlos X y la propia renuncia de Luis Antonio a la corona, Luis teóricamente gobernó como el rey Luis XIX de Francia. En esos 20 minutos, María Teresa, hija de Luis XVI y María Antonieta, también fue brevemente reina de Francia. La crisis de sucesión se resolvió una semana después, el 9 de agosto. La Cámara de Diputados francesa decidió que el joven Enrique era un candidato inaceptable, y en su lugar ofrecieron el trono a Luis Felipe, un miembro de la Casa de Borbón, pero cuyo padre, Luis Felipe, duque de Orleans, había apoyado la Revolución Francesa. Luis Felipe tenía la ventaja de ser príncipe de sangre real y contar con buenas credenciales republicanas. Aceptó el trono el 9 de agosto de 1830 y fue Luis Felipe I por 18 años, en lo que luego se llamaría la Monarquía de Julio, después de la revuelta de 1830 que lo llevó al poder. Tras su corto tiempo como reina de Francia y la llegada de Luis Felipe I, María Teresa, su familia, su esposo y el depuesto Carlos X se exiliaron por temor a la violencia en Francia. El 16 de agosto de 1830 salieron de Cherburgo rumbo al Reino Unido, pero en la propia Inglaterra fueron recibidos fríamente debido a la larga historia de conflictos con la monarquía francesa.
Como resultado, pronto se mudaron al norte, a la capital escocesa de Edimburgo, donde María y Luis vivieron un tiempo tras casarse, 30 años antes. Permanecerían aquí más de 2 años. A finales de 1832, el emperador Francisco I de Austria extendió una invitación a los Borbones exiliados para residir en el Imperio de Europa Central, de donde originalmente provenía la madre de María. Aprovechando este cambio de fortuna, la antigua familia real se instaló en el castillo de Praga en Bohemia, pero en 1835 se mudó a Gorizia. Hoy en día se encuentra en Eslovenia, pero en ese entonces era parte de Austria. Poco después de llegar a la costa mediterránea, el tío de María, Carlos, enfermó de cólera y falleció el 6 de noviembre de 1836. Sus últimos años los pasó en relativo anonimato, en comparación con las desventuras y el caos de su vida anterior, en las décadas de 1790 y 1820. Su esposo murió en 1844, y luego ella se mudó de nuevo a las afueras de Viena. María viviría para ver una nueva rebelión recorrer Francia. Esto formó parte de los levantamientos europeos de 1848, que exigían liberalizar los gobiernos. En Francia, esto se manifestó en la destitución de Luis Felipe y la promulgación de la Segunda República Francesa. Sería de corta duración, y en 1852, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del gran general que había conquistado la mayor parte de Europa 40 años antes, se proclamó jefe del Segundo Imperio francés. María falleció semanas antes de la ascensión de Napoleón III, como emperador en 1852. El 19 de octubre de 1851 murió de neumonía a los 72 años. Exiliada de Francia casi toda su vida, quizás sea apropiado que esté enterrada en Gorizia junto a su tío y esposo. Su lápida lleva la inscripción Reina viuda de Francia, en recuerdo del hecho de que la hija mayor de Luis XVI y María Antonieta gobernó brevemente como reina de Francia, por solo 20 minutos en 1830. Para nuestra última historia, retrocederemos mucho en el tiempo hasta Cartago. Sofonisba, cuyo nombre también se escribe como Sofoniba y Sofonisbe, nació alrededor del año 225 a.C. en la ciudad-estado de Cartago. Los fenicios fundaron este asentamiento siglos antes en el lugar donde hoy está la ciudad de Túnez, al noreste del país. Con el paso de los siglos, creció hasta convertirse en una importante república mercantil, que comerciaba por todo el Mediterráneo e incluso viajaba por la costa occidental de África, hasta llegar a la Costa de Oro. Sofonisba nació en la nobleza local. Su padre era Asdrúbal, un general cartaginés y miembro de la estimada familia Bárcida. Sabemos poco sobre la vida temprana de Sofonisba, ya que todos los registros históricos de historiadores romanos como Livio, Polibio, Dion Casio y Apiano, que se refieren a ella, solo retoman la historia de su vida cuando ya era una mujer joven. Podemos suponer por su nacimiento y antecedentes que tuvo una educación decente. Estuvo fuertemente influida por el aprendizaje y la cultura griega durante la era de dominio helenístico en el Mediterráneo. La vida de Sofonisba y su relevancia histórica solo se comprenden al analizarlas en el contexto político del Mediterráneo occidental en el siglo III a.C. Alrededor del año 300 a.C., la República Romana se había expandido desde su base en el valle del río Tíber hasta controlar toda la Italia central y meridional. Al mismo tiempo, Cartago también se había expandido para adquirir más territorios en el norte de África y también más al norte en las islas de Sicilia, Cerdeña y Córcega. El escenario estaba listo para un enfrentamiento entre Roma y Cartago por el dominio del mundo mediterráneo occidental. El conflicto comenzó en 264 a.C. La primera guerra púnica duró 23 años hasta 241 a.C. Cuando terminó,
Roma salió victoriosa y expulsó a Cartago de las islas italianas. Cartago no se quedó de brazos cruzados. Tras la primera guerra púnica, el general cartaginés Amílcar Barca, abuelo de Sofonisba, empezó a conquistar gran parte de la península ibérica. Para Cartago, una empresa que sus hijos Asdrúbal, el padre de Sofonisba, y Aníbal continuaron en la década de 220 a.C. En 218 a.C., Cartago era tan poderosa que volvió a enfrentar a Roma. Aníbal cruzó el sur de Francia y los Alpes para llevar la guerra a Italia. Asdrúbal permaneció en Iberia para proteger los territorios de Cartago, allí de las expediciones romanas. La Segunda Guerra Púnica duró 17 años y, en ese contexto, Sofonisba se volvió una figura relevante. Miembro de una familia noble de Cartago e hija de un destacado general, en la guerra contra Roma, Sofonisba fue considerada clave para una alianza diplomática de Cartago. Cuando la guerra superó su 10º año en 208 a.C., esto fue especialmente necesario en 206 a.C., cuando los romanos expulsaron a los cartagineses de la península ibérica. Inicialmente, estas negociaciones matrimoniales se centraron en una unión entre Sofonisba y Masinisa, el líder del pueblo masilio del este de Numidia, una región que corresponde aproximadamente con el este de Argelia en la actualidad. Sin embargo, cuando Asdrúbal huyó de Iberia a África del Norte en el 206 a.C., él y el senado cartaginés cambiaron de rumbo y determinaron que una unión con Sifax, el gobernante del pueblo macecilio de la Numidia occidental, podría ser más ventajosa. Sifax y Masinisa eran rivales por el poder en toda Numidia, y los cartagineses concluyeron que Sifax era el más fuerte de los dos y el que mejor podía ofrecer apoyo a Cartago. Una ayuda militar considerable en caso de una invasión romana al norte de África, lo cual se asumía que ocurriría poco después de la conquista de Iberia. La alianza matrimonial se concretó. Sifax fue conquistado por la belleza de Sofonisba y aceptó renunciar a una alianza que había hecho con Roma en el año 214 a.C. Ahora se alió con Cartago y en las semanas posteriores a su matrimonio con Sofonisba, él y Asdrúbal expulsaron a Masinisa del este de Numidia y unieron la región bajo el gobierno de Sifax. Todo parecía ir bien para la guerra, y el matrimonio de Sofonisba con Sifax consolidó la posición de Cartago en el norte de África. La situación de Sofonisba cambió radicalmente en 204 a.C. Ese año, el general romano Publio Cornelio Escipión invadió el norte de África con un ejército romano. Sifax mantuvo su alianza con Cartago, pero Escipión ya tenía aliados en la región liderados por Masinisa. En 203 a.C., los númidas de Sifax fueron derrotados en la batalla de las Grandes Llanuras, al oeste de Cartago. Después de este encuentro, Sifax huyó de regreso a su capital, Sirta, que corresponde a la actual ciudad de Constantina en el norte de Argelia. Aquí consideró negociar términos de paz con los romanos, pero Sofonisba intervino para asegurarse de que se mantuviera firme en su alianza con Cartago. Así lo hizo, pero la situación cambió rápido. Tras la batalla de las Grandes Llanuras, Escipión envió a uno de sus generales de alto rango, Gayo Lelio, para ayudar a Masinisa a perseguir a Sifax hasta Sirta. Sifax reunió un nuevo ejército para enfrentarlos fuera de Saeta, pero sus hombres, en su mayoría reclutas sin entrenamiento, no eran rival para las legiones romanas. Sifax fue vencido y capturado en la batalla de Saeta en 203 a.C. Ahora iba a ser enviado a Roma. Tras la derrota y captura de Sifax en Saeta en el año 203 a.C., Masinisa entró triunfalmente en Saeta, dejando a Layo con sus fuerzas romanas en las llanuras fuera de Saeta. Tenemos amplios detalles de lo que sucedió después, de un extenso relato en la obra del historiador romano Livio, Ab Urbe Condita,
Una historia de la República Romana desde su creación hasta el final de la República 700 años después. Livio describe la entrada de Masinisa al Palacio Real en Saeta, donde fue recibido por Sofonisba. Allí ella cayó a los pies de Masinisa y le suplicó que no la dejara caer bajo la cruel tiranía de un romano. Si no podía salvarla, ella le suplicó que la matara ahí mismo, en vez de dejar que se convirtiera en una cautiva de los romanos. Masinisa, de quien se dice que quedó impresionado por la belleza de la noble cartaginesa, afirmó que haría todo lo posible para garantizar su seguridad. Luego se retiró al palacio. Como lo describe Livio, Masinisa había decidido al anochecer que la única manera en que podía brindar protección a la esposa de Sífax contra los romanos era casándose él mismo con ella. Así, citando a Livio, de inmediato preparó todo para casarse ese mismo día, para que ni Layo ni Escipión pudieran tratar como prisionera a alguien que ahora era la esposa de Masinisa. Al menos así lo cuenta Livio. Algunas versiones dicen que Sofonisba estuvo comprometida con Masinisa años antes, hasta que Asdrúbal y el senado cartaginés cambiaron de opinión y la casaron con Sífax. Desde este punto de vista, Masinisa había entrado en Sirta con la intención expresa de finalmente cumplir con un plan de matrimonio que se había establecido años antes y luego se había abandonado. Donde las cosas se complicaron para Masinisa fue cuando el general romano Lelio finalmente llegó a Sirta y descubrió que Masinisa se había casado rápidamente con la hija del general cartaginés Asdrúbal. Lelio, furioso por esta traición, se negó a reconocer el matrimonio y la seguridad que debía brindar a Sofonisba. Sin embargo, desistió de su plan original de enviar a Sofonisba junto con Sífax como prisioneros a Roma. En cambio, envió al caído rey Númida con Escipión hacia el este y mantuvo a Sofonisba en Sirta, mientras enviaba un mensaje a Escipión informándole de lo sucedido y pidiéndole instrucciones sobre cómo debía proceder. El destino de Sofonisba ahora estaba en manos del general romano de mayor rango. El grupo que informaba a Escipión sobre lo ocurrido en Sirta iba hacia el este, rumbo a sus fuerzas principales, cerca de Cartago. Llevaron a Sífax con ellos para que Escipión pudiera interrogarlo antes de enviarlo a Roma. En definitiva, este desvío selló el destino de Sofonisba. Cuando Sífax fue presentado ante Escipión, intentó convencer al general romano de que Sofonisba sería una amenaza para Roma si seguía casada con Masinisa. El exrey Númida estaba evidentemente enfurecido por lo rápido que Sofonisba le dio la espalda y aceptó casarse con Masinisa. Y ahora convenció a Escipión de que si ella continuaba como reina de Masinisa, Roma pronto tendría otro enemigo en Numidia, ya que ella pronto convencería a Masinisa de hacer la guerra contra Roma. Escipión fue convencido por Sífax de que si Masinisa se casaba con esta cartaginesa antirromana, podría causar problemas a Roma en el futuro. Por lo tanto, envió órdenes a Lelio en Sirta para que informara a Masinisa que debía abandonar este nuevo matrimonio y enviar a Sofonisba con él, como prisionera de guerra. Al enterarse, Masinisa decidió cumplir el deseo de Sofonisba desde que la conoció en Sieta. Si debía elegir entre morir o ser prisionera de Roma, prefería morir. En consecuencia, le consiguió una copa de veneno y se la llevó, disculpándose porque su plan había fallado. Sofonisba bebió rápidamente el veneno y murió antes que convertirse en cautiva de Escipión. Sífax fue finalmente enviado a Roma, donde murió en el año 201 a.C., probablemente asesinado por órdenes del Senado romano. La historia de Sofonisba suele verse como un tema recurrente en autores romanos, que la consideran reflejo de la postura de Cartago ante Roma. La ciudad-estado resistió el dominio romano y siguió luchando. Por ello eligió la destrucción antes que la esclavitud, como Sofonisba.
Cuando estalló una tercera guerra entre Cartago y Roma en el año 146 a.C., los romanos destruyeron la ciudad de Cartago y esparcieron sal sobre la tierra para hacerla inhabitable durante años. El olvido actual de Sofonisba es extraño, pues fue pronto una figura clave en la literatura romana, y más tarde en el arte renacentista y barroco, y el teatro de la modernidad temprana. Por ejemplo, se suele decir que la historia de vida de Sofonisba influyó en la representación que hizo el gran poeta romano Virgilio de la reina Dido de Cartago, en medio del gran poema épico romano La Eneida. Mucho después, Sofonisba se convirtió en el tema de una extensa sección en el poema África de Francesco Petrarca. En el teatro inglés, la tragedia de Sofonisba de John Marston se presentó por primera vez en 1606, mientras que 70 años después el escritor inglés Nathaniel Lee escribió la obra Sofonisba o La derrota de Aníbal. Así, aunque hoy en día ha sido prácticamente olvidada, Sofonisba fue una figura muy conocida en tiempos pasados, especialmente durante el siglo XVII. Muchas gracias a todos por ver este video sobre estas princesas trágicas. Espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme qué piensan sobre sus vidas en los comentarios aquí abajo, y si quieren más videos largos como este, también háganmelo saber. Espero que estén suscritos y con notificaciones activadas para ver mis videos al subirlos. Eso es todo, nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.